fallo considerado histórico, la justicia ordenó al Estado a cumplir las obligaciones respecto a las víctimas de segunda generación del terrorismo de Estado. Esto implica que mediante ACE se deberá brindar una atención integral en salud, algo que no se les estaba dando. La noticia llega en una semana en la que fueron condenados 3 militares por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, totalizando 45 procesamientos que involucran a 36 represores desde el año 2020 a la fecha. El abogado Pablo Chargonia del Observatorio Luz Ibarburu dijo que se nota un impulso judicial en los 2 últimos años en estas causas, lo cual atribuyó a la presión de las organizaciones sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a MBD Noticias en este mediodía que tenemos con 22 grados de temperatura, un cielo nuboso cubierto. Inumet está anunciando a esta hora precipitaciones aisladas para la tarde y noche. Ya estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, ubicada allí en Larrañaga y José Pedro Varela. Hay algunos datos a tener en cuenta, por ejemplo, que en Avenida de las Instrucciones entre Antillas y Aparicio Saravia hay un corte total en ambos sentidos por reposición de pavimento, o que en Londres, entre Damaso Antonio Larrañaga y Roldós y Pons, hay un corte total por remoción de hormigón y también por reposición. Vamos ahora a contarles cuáles son los principales titulares. Ya está izada en Qatar la bandera de Uruguay tras clasificar anoche al Mundial de Fútbol con victoria 1-0 frente a Perú en el Estadio Centenario. Rige desde hoy la veda para la propaganda electoral de cara al referéndum sobre la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El barrio Nuevo Comienzo se concentra hoy frente a Torre Ejecutiva bajo las consignas "Ser pobres no es ser delincuente" y "Por una solución habitacional ya". Diputado ultraderechista de Vox atacó a la directora uruguaya de teatro Marianela Moreno por su puesta en escena de Fuente Ovejuna estrenada en España. Estados Unidos propone retirar a Rusia su participación en todos los organismos internacionales, empezando por el G20. Bueno, hacemos siempre, vamos a ver en qué están trabajando los periodistas de MBD Noticias. Es el caso de Mauricio Pérez. Buen mediodía, bienvenido. Adelante, Mauricio, ¿dónde estás? Buen mediodía, Rosina. Nosotros estamos aquí en el Hospital de la Mujer. Mañana se celebra el Día de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, una enfermedad que reporta unos 300 casos anuales y unos 130 fallecimientos de mujeres cada año. En instantes vamos a estar ampliando la información sobre este tema. Muchas gracias, Mauricio. El otro móvil está a cargo de Luca Veloz, que está en un punto céntrico de la capital. Luca, ¿cómo estás? Bienvenido. Adelante. Buen mediodía, Rosina. Estamos aquí en el Gaucho porque desde hace una hora concentran aquí los trabajadores del Sindicato Único de las Instituciones Gremiales y Afines. Son trabajadores y trabajadoras de las organizaciones que convenian con el Ministerio de Desarrollo Social y están reclamando por el rezago, por el retraso en las partidas y en los sueldos. Algunos desde enero les están adeudando, además de partidas de funcionamiento que hacen imposible que funcionen refugios, instituciones que reciben a niños y a personas mayores que son beneficiarios del MIDES. Muy bien, Luca. Volvemos cuando tú lo dispongas. Entre tanto, les contamos que la justicia ordenó al Estado a través de ACE a cumplir las obligaciones legales respecto a las denominadas por ley víctimas de segunda generación del terrorismo de Estado, que implica brindarles prestaciones de salud que no se les estaban dando hasta ahora. La medida es provisional hasta que haya sentencia en el caso de una hija de preso político que fue presentado por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho. Y es en ese marco que este año tuvimos éxito para ese caso, donde la juez provisionalmente le ordena al Estado uruguayo, a través de ACE, porque es a quien se ha delegado la función de esta cobertura, dar justamente todas esas prestaciones de salud que se han venido negando en estos últimos tiempos.
Para nosotros es un triunfo muy importante porque reivindica el derecho de las víctimas del terrorismo de Estado a obtener prestaciones del Estado. No estamos hablando acá de indemnizaciones económicas, sino prestaciones de salud concretas. Y bueno, y es un primer paso porque si bien esto se planteó como un juicio individual, detrás de esta situación hay muchas otras de idénticas características o similares. Así que ahora estamos evaluando cómo continuar con el resto de los reclamos que tenemos, pero seguramente sigan caminos parecidos a este. La clínica tomó contacto con decenas de personas en esta situación, la mayoría vinculadas al colectivo Memoria y Libertad, que reúne a un grupo de individuos cuyos padres estuvieron presos o fueron perseguidos por la dictadura y por lo tanto fueron víctimas directas del terrorismo de Estado. Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, desde el año 2020 hubo 45 procesamientos por crímenes de lesa humanidad que involucraron a 36 militares, policías y civiles. Jorge Silveira y Antranin Ojanesian fueron condenados por delitos de lesiones graves, violencia privada y privación de libertad, al tiempo que Silveira también fue condenado por 6 delitos de atentado violento al pudor. La jueza Silvia Urioste estableció una pena de 12 años y 6 meses para Silveira y de 8 años y 6 meses para Ojanesian. Asimismo, esta semana, Lauri Rodríguez fue condenado a 20 años de penitenciaría como coautor del homicidio muy especialmente agravado de Iván Morales Generali. De acuerdo al fallo judicial, el militar formaba parte de un plan sistemático y coordinado para la persecución de opositores políticos. La condena representa un nuevo avance en la investigación de causas por crímenes de la dictadura. El abogado Pablo Chargoñía dijo a MBD Noticias Primera Edición que este tipo de resoluciones son parte del impulso que tuvieron las causas por violaciones de derechos humanos en los últimos 2 años. Si uno imaginara una gráfica en los años 2020-2021, efectivamente hubo un cierto impulso en los procesamientos. En el 2019 se enjuició solamente en un expediente. En el 2020 se enjuiciaron en 9 expedientes, en el 2021 en 13, y en lo que va del año 2022 han habido procesamientos en 2 expedientes. Efectivamente, son 45 procesamientos que recayeron respecto de 36 personas. La diferencia del número es porque en algunos casos se repite. Vamos a ir a otros temas. Los estacioneros están preocupados por el aumento permanente del precio del combustible. Están reclamando una revisión de las ganancias y costo de venta con las tarjetas. El presidente de la Unión de Vendedores de Nafta, Daniel Añón, sostuvo que el consumo de combustible se mantiene a niveles estables, pero los precios seguirán subiendo. Ha estado entre 100 y 140, ¿no? Depende de la bomba que tiren o no tiren, no sé a qué se debe, lo manejan los árabes. O el cártel del combustible, el cártel del petróleo. Hoy estaba a 120 otra vez, o sea, está mucho más arriba de del último precio que fijó la URSEA, o sea, que aconsejó la URSEA por el PPI, o sea, el precio de paridad de importación, que es lo mismo que traer el combustible, ya estaba más arriba de lo que ANCAP subió y ahora está un poco más arriba también, así que no sé qué va a pasar. Los gremialistas reclaman que la ganancia es fija y disminuye con la diferencia de precio. Además, piden una revisión de las comisiones de las tarjetas de débito y crédito. El precio de venta ha subido y por ende ha subido lo que nos quita la tarjeta, que en este momento es un tema a tratar urgente en el mes que viene, porque ya está, digamos, creo que lo he dicho hasta el cansancio, hay estaciones, en el caso de la mía, y los que están al sur del país contra la costa, los que están en el litoral que consumen con tarjeta por la diferencia de precio, los que están contra Brasil porque tienen precio diferenciado y gastan con tarjeta, se lleva más un banco que lo que se lleva el dueño de la estación de servicio. Volvemos al móvil con Mauricio Pérez. Adelante, Mauricio. Así es, Rosina, como decíamos, mañana se va a celebrar el Día Nacional de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, una enfermedad significativa en Uruguay, pero también
una enfermedad prevenible en Uruguay. Para hablar de este tema estamos con Risel Suárez, directora del Hospital de la Mujer de aquí del Pereira Rosell, para consultarlo efectivamente sobre cuál es la incidencia de esta enfermedad en el país. Hola, buenos días a todos. Sí, el cáncer de cuello uterino, bien como tú dijiste, es un cáncer prevenible. En los últimos años, 2019-2020, tenemos una incidencia de unos 300 casos nuevos por año y de estos 300 casos, 130 terminan en fallecimiento de la mujer. Por eso es tan importante y por eso el agradecimiento a ustedes que hacen posible que lleguemos a esas mujeres que de repente no saben que mañana es el Día de Prevención del Cáncer de Cuello, por lo cual estamos lanzando una campaña de prevención, educación, con la realización de toma de Papa Nicolau acá en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, pero no solo aquí, sino en conjunto con la Red de Atención Primaria de ACE y el Ministerio de Salud Pública, en policlínicos móviles. Pueden encontrar en la página del Ministerio dónde va a estar el móvil realizando Papa Nicolau durante toda la semana próxima y la siguiente. Se trata de una enfermedad con una alta incidencia de fallecimientos por los datos que usted brinda, pero también prevenible. ¿El Papa Nicolau es la única herramienta para prevenir este tipo de enfermedad? ¿Hay otras herramientas para prevenirlo? Bueno, antes que eso mencionar que es la tercera causa de muerte por cáncer, siguiendo al cáncer de mama y al cáncer colorectal en nuestro país. Así que sí será bien importante la prevención, es un cáncer prevenible 100%. Hasta el día de hoy la herramienta que nosotros utilizamos y la que tenemos a mano es la realización del Papa Nicolau. Como todos sabemos que se realiza fácilmente una toma de Papa Nicolau en la consulta con tu ginecólogo de confianza o asistiendo en estos días aquí al Hospital Pereira Rosell o a los policlínicos móviles. Es la mejor manera de prevenirlo porque este simple examen, este simple estudio, lo que hace es detectar a esa mujer que tiene riesgo de desarrollar un cáncer de mama o detectar en etapas precoces la enfermedad. Entonces, la recomendación desde el Ministerio de Salud Pública y nosotros como médicos ginecólogos es la realización del examen de Papa Nicolau, que es un examen, como decía, simple y sencillo, a partir de los 21 años, cada 3 años, si es normal. Si no es normal, obviamente es cada 1 o 2 años, eso lo hablaremos con el médico en la consulta, pero el Papa Nicolau logra detectar, nuevamente lo repito porque es bien importante esto, la presencia de células que puedan luego evolucionar a un cáncer de cuello en etapas tan tempranas que es posible de curar. Así que estamos además, otra herramienta que próximamente vamos a tener es la detección de HPV, pero todavía eso lo estamos proyectando para los próximos tiempos. Risel Suárez, directora del Hospital de la Mujer, gracias por estos minutos con MBD Noticias. Como decíamos, mañana se celebra el Día Nacional de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino y la importancia, como decía la doctora, de la prevención en esta materia. Volvemos con ustedes, Rosina. Muchas gracias, Mauricio. Hoy a las 2 de la tarde, los vecinos y las vecinas del barrio Nuevo Comienzo se van a estar concentrando frente a la Torre Ejecutiva bajo la consigna "Ser pobres no es ser delincuentes". La movilización se da a más de 2 semanas de una similar realizada frente a la sede del Poder Ejecutivo, en la cual le entregaron una carta al presidente Luis Lacalle Pou. El motivo es que en junio vence el último plazo dado por el fiscal Diego Pérez para que abandonen sus casas construidas en terrenos ocupados desde mediados de 1950. Actualmente son 120 las familias que conforman el barrio. Si no lo hacen, las personas que ya fueron formalizadas por usurpación irían a prisión y se producirían nuevas formalizaciones, además del desalojo por la fuerza pública. En junio de 2021, el presidente recibió por primera vez a los vecinos y vecinas y se comprometió a interiorizarse del tema. Desde entonces no hubo avances, solo prórrogas para ser expulsados, siendo la definitiva la de junio de 2022, a un año de aquel encuentro. Ante la falta de respuesta a la última carta, la comunidad de Nuevo Comienzo se hará presente desde las 14 horas frente a Presidencia para pedir una solución habitacional y poner fin a los desalojos y procesamientos. Y ahora es momento de recibir nuevamente a Luca Velosa. Adelante, Luca.
Rosina, como lo adelantábamos, más de 300 trabajadores y trabajadoras de las instituciones que atienden en refugios a personas adultas, pero también a madres con sus hijos, están manifestándose frente al MIDES por el atraso en las partidas que hacen que desde enero algunos trabajadores y trabajadoras no cobren, pero además para el funcionamiento. Estamos con Fátima Vázquez y Gastón Mercader, integrantes de El SUTIA, el sindicato único que los reúne. Bueno, Fátima, por ejemplo, trabajás en un hogar para madres y niños. Con niños, niñas y adolescentes, y claramente el atraso de las partidas nos implica a nosotros no solamente el cobro de nuestros salarios, sino el funcionamiento de los centros, que nos hemos encontrado sin desinfectantes, sin jabón, sin poder atender lo que son la cotidianidad de los centros por la falta de dinero para poder desempeñar la tarea de la forma que nosotros creemos que es la correcta para hacerlo. Y ustedes reclaman, Gastón, que esto se viene una y otra vez reiterando. ¿Cómo es? Es tal cual. Nuestro reclamo no es solamente por la situación puntual de atrasos ahora de pago de los saberes salariales y de liquidaciones en algunos casos, por lo generado ahora en el mes de febrero, sino que en febrero tuvimos los atrasos de lo generado en enero, y así sucesivamente, y eso se ha vuelto una triste tradición en el Ministerio, que nosotros exigimos que se corte, porque son temas administrativos. A nosotros se nos ocurre de fácil solución porque es una decisión política, y lo que estamos reclamando es que se paguen fechas, simplemente en principio ahora. Además estamos denunciando, por supuesto, la precarización laboral que vivimos los trabajadores de este sector, como tantos otros sectores, con contratos a término, sin generar derecho a despido, sin un montón de cosas. Y eso fue lo que denunciamos ahora, y particularmente, como decía Fátima también, agregamos a este reclamo sindical la denuncia por un asunto de derechos humanos que, además de la situación que vive la población más vulnerada de esta sociedad, la más castigada, la parte más castigada de la clase trabajadora, como ha denunciado de organizaciones como NITEP, se le suman lo que hablábamos, situaciones de plagas, chinches, cucarachas, ratones, y las partidas, al no llegar a tiempo, dificultan el combate a esas circunstancias, y además, por ejemplo, de poder brindar un desayuno adecuado, etcétera. ¿Hay respuesta de las autoridades ante estos planteos? No hemos tenido respuesta. Nosotros venimos haciendo este reclamo desde mayo del 2020, presentando distintas cartas, solicitando una reunión. Lo único que tuvimos el año pasado fue una reunión con asesoría jurídica, sin ninguna de la presencia ni del ministro Lema, ni del director del programa Calle, Gabriel Cuña, y nos recibieron las propuestas que hicimos, pero no tuvimos respuesta a lo que nosotros presentábamos como soluciones rápidas para poder fortalecer las políticas sociales. Esta es la situación que están viviendo entonces estos trabajadores y trabajadoras, y los usuarios, los beneficiarios del MIDES, denuncia que se realizó recién con una lectura de proclama aquí en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias, Luca. Vamos a cambiar de tema. Bueno, anoche finalmente Uruguay clasificó al Mundial, una fecha antes del final, y va a ser la cuarta Copa del Mundo consecutiva para la selección. Tras el triunfo 1-0 ante Perú, ahora encara el partido del próximo martes frente a Chile con mucha tranquilidad. El gol de Uruguay llegó a los 43 minutos del primer tiempo en una de las pocas jugadas colectivas del equipo celeste. Un corte entre líneas de Rodrigo Bentancur, el centro de Darwin Núñez y el remate en el palo de José María Jiménez. En el rebote apareció Georgian de Arrascaeta, que con un fuerte disparo anotó el único gol del partido. El partido no estuvo exento de polémica. A los 91 minutos, luego de un tiro al arco, el arquero detiene el balón antes de que éste traspase completamente la línea de meta. De acuerdo con las reglas de juego, no se considerará gol cuando el balón no atravesó completamente la línea de meta entre los postes y el travesaño. El VAR revisa la jugada con distintos ángulos y velocidades, confirmando la decisión de cancha. Esta, vuelve. No, adelante. Ahí está. El balón no entra todo. Vamos a hacer un zoom acá. Sí. Está la mano del portero y no entra todo. El técnico Diego Alonso dijo que Uruguay irá al Mundial a competir y disputar los 7 partidos. El entrenador reconoció el trabajo realizado por el maestro Óscar Tavares y su cuerpo técnico. Lo que ha hecho es también allanar un montón de caminos por todo lo que ha edificado durante muchísimo tiempo, y nosotros en este caso
tuvimos la posibilidad también de usufructuar todo lo que él ha hecho y dar lógicamente nuestra impronta para ayudar a que Uruguay hoy nuevamente pueda estar en un mundial, de que la gente se sienta partícipe y orgullosa de los jugadores que tenemos. Y el domingo va a ser la votación del referéndum para que la ciudadanía decida si quiere o no derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Esta mañana en Ciudad Viva el ministro de la Corte Electoral, Pablo Klappenbach, explicó las opciones que van a tener los electores. El horario de votación será de 8 a 19:30 horas. Se pedirá credencial cívica y de no contar con este documento se deberá aportar serie y número. El voto será secreto y obligatorio para todos los habilitados. El ministro de la Corte Electoral, Pablo Klappenbach, explicó cuáles serán las papeletas con las que se encontrará el elector y que se considera voto blanco y voto anulado. El padrón electoral se puede consultar en el sitio web de la Corte Electoral, www.corteelectoral.gov.uy. El elector se va a encontrar en el cuarto secreto con dos papeletas, una por el sí al recurso presentado por los promotores del referéndum, que es de color rosado, y una por el no al recurso presentado, que es de color celeste. Esas son las dos opciones en el cuarto secreto. Nos vamos a la tanda ahora, muy breve, siempre en compañía de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Seguimos en MBD Noticias. La puesta en escena de la obra Fuente Ovejuna que hizo la directora teatral uruguaya Marianela Morena en España fue cuestionada por el diputado del partido de ultraderecha Vox, Gonzalo Babé, en la Asamblea de Madrid. Mire usted, en Fuente Ovejuna, historia del maltrato, se distorsiona de manera brutal a Lope de Vega hasta límites increíbles. Se mete el adoctrinamiento total de la ideología de género en una caricatura que es insultante, con un lenguaje hiriente, vulgar, que no es compatible con el que utilizó nuestro gran Lope en el siglo de oro español. En Uruguay, Moreno tuvo un intento de censura previa de su obra Muñecas de piel el año pasado y dijo que le causó gracia el discurso del diputado español de Vox, que demuestra no saber nada de teatro y tener una visión muy conservadora. Yo vengo entrenada ya con la polémica. El año pasado fue un año intenso, ¿no? Así que vengo ya con entrenamiento. Puede venir de cualquier lado, de la izquierda, de la derecha. Yo creo que la bestia de la censura ya hoy en día sabemos que no tiene color político. Me parece que este tipo de comentarios están más cerca del absurdo y del humor y de la caricatura, de alguien que de verdad no entiende nada de lo que es el teatro. Porque yo insisto, Lope de Vega está intacto. Yo a Lope de Vega no lo toqué, está ahí en los textos. El teatro es otra cosa. Fuente Ovejuna, historia del maltrato, fue estrenada en octubre en Cádiz y tiene producción de varios teatros públicos de España. Es una versión contemporánea ubicada en un supermercado que mantiene textos originales de Lope de Vega. Mañana a las 5 de la tarde en el Museo de la Memoria se va a inaugurar Diario Íntimo en Berlín. Es una exposición de trabajos de Roberto Sabán que reflexiona sobre el mundo en crisis, teniendo al Berlín de los años 30, el inicio del nazismo como referencia en los que su madre escribió justamente su diario personal. La propuesta de 17 tablas de madera de pequeñas dimensiones presenta e interpreta tiempos, países, una historia personal y colectiva. Lo hace a través de múltiples formas, periódicos, cartas, dibujos, fotografías, pasaportes provisionales o grafías olvidadas. En las tablitas los fragmentos anuncian a través de la prensa escrita el estallido del nazismo, el antisemitismo y las futuras listas de condenados a muerte desde diferentes puntos de vista. Su ascendencia familiar forma parte del proceso, nieto de abuelos sobrevivientes y nieto también de abuelos que murieron en Auschwitz. El conjunto de la muestra de Sabán contiene el diario personal de su madre Ellen, nacida en Berlín en 1920, quien comenzó a escribirlo en 1935. La última entrada es de enero de 1940.
Tras cumplirse un mes del comienzo de la guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Rusia debería ser expulsada del G20 y advirtió que su gobierno va a responder si Moscú usa armas químicas en territorio ucraniano. Después de participar en las cumbres de la OTAN y el G7 en Bruselas, Biden añadió que las respuestas de Estados Unidos dependerían de la naturaleza del uso de las armas químicas en Ucrania por parte de Rusia y que Washington trabajará con socios internacionales para garantizar un volumen de gas natural licuado para el mercado de la Unión Europea de al menos 15.000 millones de metros cúbicos en 2022 y reducir las dependencias de los combustibles fósiles rusos. El Kremlin, por su parte, acusó hoy al presidente Biden de querer desviar la atención del programa de armamento químico y biológico estadounidense en Ucrania, según afirmó el portavoz presidencial Dmitry Peskov, quien además negó que su país esté violando el derecho internacional tras haber sido acusado de usar bombas de fósforo. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hablará hoy con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y este fin de semana con el líder ruso, Vladimir Putin, en sus esfuerzos de mediación para lograr una salida negociada, ya que su país se encuentra en una encrucijada política como integrante de la OTAN y amigo del gobierno ruso. Mientras tanto, en el plano militar, Rusia afirmó hoy que destruyó con misiles de crucero la mayor reserva de combustibles que le quedaba al ejército ucraniano cerca de Kiev y que abastecía las unidades en la parte central del país, al tiempo que Ucrania denuncia que el número de muertos en el bombardeo ruso del teatro de Mariupol el 16 de marzo sería de 300. El presidente de Bolivia, Luis Arce, afirmó que el restablecimiento de las relaciones con Chile solo será posible en el marco de la solución al tema marítimo y que hace votos para que Gabriel Boric abra una nueva etapa en la integración bilateral. En el marco de los actos y desfile por el Día del Mar, en el que Bolivia conmemora la pérdida de su litoral ante Chile hace 143 años en la llamada Guerra del Pacífico, el presidente Luis Arce sostuvo que el derecho al mar de su país es irrenunciable e imprescriptible y que tiene la esperanza en que la llegada de Gabriel Boric al gobierno en Chile ponga fin al enclaustramiento que vive su pueblo. En su discurso, Arce hizo un repaso de los daños económicos que ha enfrentado Bolivia al no tener una salida al mar y aludió al injusto enclaustramiento que ha dificultado la inserción del país al flujo del comercio internacional, sometiéndolo a un alto costo del transporte para llegar a mercados de ultramar. Bolivia, que perdió unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, llevó en 2013 a la Corte Internacional de la Justicia de La Haya su reclamo para que Chile negociara de buena fe el acceso soberano al Océano Pacífico, pero en 2018 ese organismo de Naciones Unidas determinó que el Estado chileno no tiene la obligación legal de negociar con los bolivianos. Recientemente, el nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, aseguró que existe la predisposición junto a Bolivia para retomar y mejorar las relaciones bilaterales, aunque aclaró que Chile no negociará su soberanía. Antes de irnos, tenemos que hacerles una invitación muy especial para el próximo domingo, porque los vamos a estar invitando a la transmisión especial de TV Ciudad desde las 18 horas con toda la previa del referéndum y los resultados. Vamos a hacer la única cobertura con proyección de resultados a partir de las 20 y 30 horas y por supuesto que vamos a estar con todo el equipo de MBD Noticias y de los demás programas periodísticos del canal para acercar todas las instancias de esta jornada clave para todos y todas. Ahora sí nos vamos, que pasen muy bien, los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central.